El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. Los saludo con el gusto de siempre. Estamos en el día 21 del mes de mayo y les comento que hoy celebramos el cumpleaños del excelentísimo señor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Le mandamos una felicitación, un abrazo muy fuerte y además nuestros mejores deseos porque Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen de Guadalupe los sigan colmando de bendiciones. En el santoral tenemos a Cristóbal Magallanes, presbítero, y compañeros mártires, Felicia y Gisela. Y además, la Organización de Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y el día de hoy tenemos como cada sábado a José de Jesús Hernández Roldán, profesor investigador del Centro de Estudios Guadalupanos. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Y también, como cada sábado, tenemos a Lili Rodríguez Luna, quien hoy, además de apoyarnos con sus llamadas telefónicas, nos presentará un tema muy interesante. Lili, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, les recuerdo que nos gusta mucho estar en contacto con ustedes, así que llámenos. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Y les comento además que hoy también tenemos un regalo especial para ustedes. Se trata primero, si ustedes recuerdan, en los primeros programas hicimos este mismo regalo. Vamos a regalar una fotografía de 16 por 24 pulgadas con el conjunto escultórico que se encuentra en los jardines de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, en donde está representada la figura de la Virgen, que mide aproximadamente 4 metros de alto, acompañada de otros personajes que son Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego y de otros personajes que le están ofreciendo maíz, flores, incienso como ofrenda. Este diseño, les voy a comentar, fue original de don Aurelio G. de Mendoza. Las esculturas en bronce fueron realizadas por Alberto Pérez Soria y Gerardo Quirós. Y este conjunto escultórico se inaugura en septiembre de 1986. Llamen para llevársela y además tenemos también hoy un DVD con los videos que hemos promocionado en otros programas sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Son 13 cápsulas, duran aproximadamente entre 3 a 5 minutos cada una. Así que les insisto, llámenos y con gusto sortearemos estos dos premios al final del programa. Pues bien, vamos ahora a empezar con Jesús, quien nos va a hablar sobre los otros protagonistas de la conquista, los españoles, su llegada a nuestras tierras, etc. Jesús, adelante, ¿con qué empezamos? Bueno, primero me gustaría recordarle a nuestro amable auditorio que es necesario manejar este tema y recordarlo porque no se puede entender el impacto de la aparición guadalupana en México sin antes tener una idea de cómo estaba México en esa época, su situación social, religiosa, incluso política, económica. Y para estudiar esta situación se tiene que conocer y entender, aunque sea un poco, a los protagonistas de este choque que fue la conquista, los indígenas, de quienes ya estuvimos hablando en programas anteriores, y ahora los españoles conquistadores. Comentábamos un poco en el programa anterior de cómo llega Cortés a tierras mexicanas y todos sus movimientos, sus estrategias resultan incomprensibles para los indígenas, quienes tenían distintos modos de declarar y hacer la guerra, distintos modos de tratar a los vencidos, distintas cosas que exigían por tributo. Los indígenas, por ejemplo, no apreciaban el oro de la manera en que lo hacían los españoles. Los indígenas, en cambio, apreciaban mucho más, por ejemplo, las plumas preciosas, como las del quetzal, y los españoles, en cambio, para nada, para ellos era basura comparado con el oro. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto,
tomada del libro Flor y Canto del Nacimiento de México, de Monseñor José Luis Guerrero Rosado, quien fue postulador de la causa de canonización de Juan Diego. Lo que dice Monseñor Guerrero suena bastante impresionante para quien no conoce mucho del tema, porque dice él, la verdad es que no fue España quien conquistó México, aunque así se maneje comúnmente. Nosotros aprendemos desde pequeños, España o los españoles conquistaron México y lo damos por hecho. Lo que dice Monseñor Guerrero es esto: no fue España, para empezar. España no existía bien como nación, apenas se estaba conformando, donde estaban antes los reinos ibéricos de Castilla, Aragón, Navarra, y el apenas conquistado bastión musulmán de Granada en 1492. O sea, pocos años antes de la conquista había un reino musulmán en plena España. Entonces la unidad era muy débil, apenas se empezaba a dar una relación, nunca habían sido del todo cordiales, hubo guerras entre los mismos españoles. Solo con el matrimonio de los reyes católicos Fernando e Isabel, Castilla y Aragón se unen, ambos reyes conquistan Navarra y Granada, y la nación española queda conformada, pero de todas maneras, aunque políticamente fueran dirigidas por este matrimonio real y luego por el sucesor de ambos, que fue Carlos I, comúnmente conocido como Carlos V, debemos recordar que pues la unidad política no equivale a la unidad social. Los aragoneses eran una cosa y los castellanos otra, y eran muy distintos estos reinos, y los conquistadores que vinieron a América eran de Castilla. Tardaron muchos años en llegar súbditos del reino de Aragón, y este es un dato interesante porque Aragón era un reino pequeño pero bien organizado, relativamente en paz, tranquilo, ordenado. En cambio Castilla era un reino pues bastante corrupto, con mucha burocracia, con mucha pelea por el poder. Y los que vinieron aquí a conquistar México, los castellanos, pues eran una raza que contenía valores muy encontrados, una gran ambición por las riquezas, por el oro y el poder, y al mismo tiempo una sincera búsqueda de evangelización, un sincero deseo de llevar el evangelio de Cristo a los pueblos que ellos iban conquistando. Entonces, algo que unificaba, eso sí, a los españoles era su religión. Aragoneses, castellanos, catalanes, navarros, de donde fueran, cristianos, eran furibundamente cristianos, de una manera que hoy podríamos considerar un poco radical. Ellos llevaban siglos en una mezcla de tres culturas, de tres religiones más bien, la cristiana, la judía y la musulmana. Y aunque durante algunas épocas se mantuvo la paz entre los representantes de estas tres religiones, pues en realidad había constantemente conflictos, constantemente guerras. La reconquista española, que consistía en expulsar a los musulmanes de la península ibérica, duró 8 siglos, y 8 siglos de constantes peleas y de constante encuentro religioso hizo que los españoles cristianos desarrollaran una identidad cristiana combativa, una identidad cristiana belicosa. Cumplir con el mandamiento de Dios, ser cristiano, equivalía a luchar contra los que no profesaban la fe. En esto los cristianos españoles fueron bastante influenciados por el estilo de guerra santa de los musulmanes con quienes convivían en la península, y pues al llegar aquí evidentemente se encontraron con indígenas que tenían una religión no solo diferente, sino además, representaban a sus dioses de unas maneras que para los españoles resultaban monstruosas. Entonces los españoles llegaron no a evangelizar por las buenas, ¿sabes qué? Por las buenas o por las malas, pero los tenemos que sacar a fuerza de esta idolatría diabólica en la que están metidos. Se tienen que volver cristianos, no hay de otra, no tienen opción, por las buenas o por las malas, pero se tienen que convertir. Este fervor religioso de los españoles era en muchas ocasiones un motor de su ansia conquistadora y de su ansia exploradora de nuevos territorios, un motor equivalente
o incluso superior en algunas ocasiones a su ambición por el oro, porque para ellos era un deber que se tomaban muy en serio, para ellos era algo que tenían que hacer en la vida como propósito vital. No tenían de otra, eran heraldos del rey y de su Dios y tenían que dedicarse a eso. Entonces por eso en algunas ocasiones encontramos que los exploradores más importantes en América, en Asia, en España, son misioneros, que iban y se metían a territorios donde incluso no había riquezas, que se metían precisamente a evangelizar a los indígenas. ¿Estos misioneros iban solos o en ocasiones iban acompañados de tal vez la milicia, el ejército o algo? Bueno, lo que ocurre es que no siempre los frailes, los misioneros tenían buenas relaciones con los soldados. En ocasiones los soldados, los frailes, disentían sobre el trato que había que dar a los nativos. Muchas veces los soldados, ¿sabes qué?, los esclavizaban, los maltrataban, y los frailes, aquí en México fue muy sonado esto, el conflicto. Los frailes defendían a los indígenas, se oponían a que se les tratara como bestias, y eso les ocasionaba, evidentemente, conflicto con los encomenderos, con los hacendados, con los españoles, un poco más implacables, un poco menos compasivos. Y bueno, aún estos mismos frailes eran de esa idea de que a los indígenas, por las buenas o por las malas, pero por las malas no significaba maltratarlos, sino obligarlos a asistir a la doctrina y obligarlos a bautizarse siempre que se pudiera con los mejores modos posibles, pero no había de otra, se tenían que convertir igual. Entonces los frailes en muchas ocasiones se metían a territorios sin soldados, Ellos no dependían de los soldados para ir, no tenían miedo de ir, porque en aquella época morir por la fe era pues, una cosa grandiosa, ser mártir de Cristo, ser mártir por la fe, no les importaba, y si iban soldados o no con ellos, pues ellos iban a cumplir su misión, que era muy diferente y que nada tenía que ver con sacar oro, sacar plata. A ellos no les interesaba, en especial las órdenes de predicadores dominicos y los franciscanos eran muy desprendidos, o sea, ellos venían a vivir, y ya lo sabían, una vida de pobreza, de privaciones, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo incluso intelectual, aprender idiomas, aprender la lengua, las varias lenguas de los indígenas para hacerse entender por ellos, y realmente pues a mí se me hace muy meritorio, porque ellos en su afán de evangelizar aprendían las lenguas de los indígenas para poder hacerlo, y pues no era nada fácil porque no son lenguas emparentadas ni de cerca. Sin embargo, por el otro lado, cuando los ejércitos iban a conquistar, sí se hacían acompañar por frailes, por misioneros, etcétera. Ah, claro, los capellanes, por supuesto. Sí, porque pues había absoluciones generales, había heridos que se confesaban justo en el campo de batalla antes de morir. Sí, por supuesto. Esto es muy interesante. Los soldados constantemente pues no se sentían seguros sin un fraile que les cuidara la salud espiritual en peligro de muerte, mientras que los frailes, pues sabes que si a mí me quitan la vida, pues la perdí por mi Dios, por mi Señor, y entonces pues adelante, ¿no? En España, en ese momento, ¿sabemos qué órdenes había? En España había prácticamente de todas las órdenes que existían en Europa. Había sobre todo franciscanos, dominicos, había agustinos, carmelitas. Había los jesuitas surgen un poco más tarde y no se concentraron al principio en España sino en Italia, pero las órdenes primeras que llegaron fueron franciscanos y dominicos, y estas órdenes eran unas órdenes muy severas y bastante como diríamos limpias de corrupción. Habían sido reformadas por el cardenal Jiménez de Cisneros y tenían una capacidad y un celo distinto al que reinaba en esos momentos en otros países de Europa. Muy bien, seguimos en un momento más, vamos a un corte comercial y regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es
Guadalupe hoy. Un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe hoy. Estamos con Jesús Hernández y el tema de los otros protagonistas de la conquista, los españoles. Nuestros números de teléfono son el 273-3301, 273-3302. Lili está esperando sus llamadas. Recuerden que tenemos una fotografía de 16 por 24 pulgadas del conjunto escultórico de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México y un DVD con las cápsulas de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Agradecemos las llamadas a Belén Popoca, María Esther Ayón, María Amparo García, Miguel Osorio, Guillermina Romero, Lucila Moral. Muchas gracias, ya saben que ya están participando entonces por estos premios y seguimos con Jesús. Estábamos hablando de algunas de las órdenes que en ese momento están en España trabajando por la evangelización. Continuamos. Bueno, como estábamos mencionando, las órdenes en España habían sido reformadas por el cardenal Cisneros, quien introdujo una disciplina monástica y en general del clero, nada de relajación de costumbres, nada de fiestecitas o cosas así, no, los sacerdotes a lo que están. Esto fue muy importante porque el clero español era un clero fuerte, un clero serio y muy comprometido cuando ocurre la conquista, a diferencia del clero en algunos otros países de Europa, en donde en esta época del Renacimiento, siglo XVI, se da cierta liberalidad, cierto aletargamiento del clero, una ocasión que aprovecha, por ejemplo, entre otros, Martín Lutero para criticar a la Iglesia primero y luego para oponérsele de frente. Recordemos una fecha importante, en 1517 Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania contra la Iglesia Católica en 1517, a 2 años de que Cortés llegara aquí a México. Es una época en la que en otros países empieza un tumulto religioso que a España tarda en llegar. España se fortalece religiosamente. Surge la Inquisición española bajo el reinado de los Reyes Católicos con autorización papal, y en España no se toleró durante mucho tiempo, y digo con mucho tiempo quiero decir siglos, la entrada de ideas reformistas, protestantes, calvinistas, luteranas, etcétera, que ocasionaban, mientras tanto, en otros países de Europa, devastadoras guerras de religión, en Francia, en Alemania. Carlos I de España, recordemos que era también Carlos V de Alemania, y él en España tenía una paz, una tranquilidad, un apogeo de sus riquezas con sus colonias americanas, y en sus dominios alemanes, en cambio, pleitos, guerras, invasión de los turcos. Entonces, era un reino completamente distinto a los demás de Europa, España en aquella época. Esa unificación primero fue un parteaguas en su historia, de ser un conglomerado de reinos y califatos musulmanes a ser un solo reino cristiano, y después de eso a ser un reino que pues poseía grandes territorios en América primero, después también en las Filipinas, en Asia. Entonces se convirtió en un verdadero imperio, el Imperio Español, y bajo Carlos I y su hijo Felipe II se convierte en un imperio del que se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Y era cierto, porque mientras que en España era de noche, por ejemplo, en América era de día, entonces nunca se ponía el sol en sus dominios, y esto le suscitó envidias de otras potencias, pero aquí México disfrutó de una gran prosperidad bajo el dominio español. Se trazaron caminos, se construyeron puertos, fuertes, se trajo tecnología europea. México, además, recordemos, habitado por millones de indígenas, se mestizó con los españoles. Hubo un mestizaje muy arraigado, tanto que hoy en día nosotros somos mestizos, descendientes de españoles e indígenas. Algo que no ocurrió en otros territorios, por ejemplo, en territorios ocupados por ingleses en América del Norte, pues los colonos ingleses llegaron a exterminar a los pieles rojas, a los apaches, a los sioux, a los comanches, a esos indígenas, se les exterminó sistemáticamente.
Igual que, por ejemplo, en Tasmania hicieron los ingleses, o en Brasil los portugueses, los españoles en cambio eran diferentes. Ellos sí, aunque consideraban inferiores a los indígenas, curiosamente, se mestizaban con ellos y formaron un nuevo pueblo, una nueva raza que hoy abarca lo que fueron las antiguas colonias españolas, México, Perú, Panamá, Colombia, toda esta zona, Chile. Es un pueblo mestizo, resultado de la mezcla de las diferentes zonas indígenas de Sudamérica, Centroamérica y México, Mesoamérica, con los españoles. Entonces, eran un pueblo muy fuerte, los españoles, militarmente eran fuertes, comercialmente también, pero sobre todo religiosamente. Su religión los llevaba a hacer esta conquista. Ellos, aunque fueran pocos contra muchos indígenas, estaban convencidos de que Dios los tenía que ayudar, puesto que ellos iban a predicar el evangelio. Entonces no dudaban ni por un momento de irse a meter a estas regiones hostiles y a veces impactantes para ellos, grandes ciudades muy distintas de las que ellos tenían. Ellos, recordemos, en la época de la conquista, 1519 a 1521, sus mayores ciudades, Sevilla, Toledo, Madrid, tenían, bueno, mucho 20,000, 30,000 habitantes. Y llegan de repente a Tenochtitlán, y esta es una metrópoli habitada por aproximadamente entre 100,000 y 200,000 indígenas. Para ellos resultó ser una megaciudad. Ellos se sintieron impactados, templos grandes por todos lados, agua por todos lados, las calzadas. Realmente para ellos fue un impacto entrar en esta ciudad. Se sintieron débiles, se sintieron amenazados. Por eso inmediatamente que llegan, Cortés manda fortificar el palacio de Axayácatl, donde son alojados por Moctezuma, para defenderse de cualquier posible traición indígena. Y esto es muy interesante porque los españoles conocían la traición, el ataque a traición, el ataque a sorpresa. Eso era muy común en Europa. ¿Sabes qué? Pues un ataque sorpresa y antes de que se den cuenta ya les caímos encima. Los indígenas jamás hacían eso. Eso era inaudito, eso era deshonroso, eso era cobarde. Entre los indígenas lo que tú tenías que hacer era declarar la guerra con mucha anticipación. Se intercambiaban comunicaciones, conversaciones, y ya después había guerra, pero los españoles no. Entonces por eso ellos temían una traición de parte de los indígenas, traición que no se podía dar, imposible. En esto encontramos el choque también de sus tácticas de guerra. Recordemos que los indígenas no mataban en el combate, en el fragor de la batalla. Los indígenas lo que querían era atrapar prisioneros para sacrificarlos después, o como homenaje a los dioses. Los españoles, en cambio, al revés. En la batalla matas a todos los que puedes. Y eso de sacrificarlos a los dioses, eso no se hace, eso es diabólico. Es un completo choque de la forma de ver el mundo, si bien ambos, tanto indígenas como españoles, eran profundamente religiosos, profundamente entregados a sus dioses, y tenían una firme convicción de que los españoles Jesucristo y los indígenas sus dioses los iban a ayudar en esta epopeya de la conquista. En cuanto a lo que, continuando un poco, retomando un poco lo de las órdenes que existían en España, vamos a continuar después de un corte comercial porque está muy, muy interesante. Tenemos ya también algunas llamadas, pero regresamos en un momento más. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con Jesús Hernández y el tema de los otros protagonistas de la conquista, los españoles. Nuestros números de teléfono son 273-3301, 273-3302, para que sigan participando por una fotografía de 16x24 del conjunto escultórico de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México y un DVD con las cápsulas de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Jesús, continuamos y pues algunas conclusiones para iniciar otro de nuestros temas. Bueno, estábamos hablando de los españoles y de las órdenes religiosas que mencionabas.
Ahora me gustaría dar algunos nombres propios, algunos de los principales misioneros que llegaron aquí a México, de los que más destacaron y por qué destacaron. Uno de los más destacados fue sin duda Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía por los indígenas, franciscano. Él fue un gran evangelizador, trabajó en Tlatelolco, predicando a los indígenas. Él promovía el bautismo un poco bastante a la fuerza, mientras que Fray Bartolomé de las Casas, dominico, promovía el bautismo voluntario y además él era un gran defensor de los indígenas, uno de los más importantes. Escribió su tratado llamado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas defendía el derecho de los indígenas a su tierra y a su gobierno, y acusaba a los españoles, yo creo que de una manera más dura que los críticos modernos. Hay que tener un equilibrio. Él pienso que se fue muy en contra de los españoles. Otro destacado fue Fray Bernardino de Sahagún, franciscano y autor de del más grande estudio del siglo XVI sobre la cultura indígena en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es una verdadera obra antropológica. Fray Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, quien defendió a los indígenas muy firmemente contra los abusos de la primera audiencia. También Vasco de Quiroga, quien estuvo en Michoacán evangelizando a los purépechas. Él es hasta hoy recordado cariñosamente. Hay una ciudad con el nombre de Quiroga en Michoacán precisamente. Tata Vasco es como le llamaron los indígenas. Fray Junípero Serra, quien es bastante posterior, franciscano. Él evangelizó, lo menciono, aunque él es del siglo XVIII, lo menciono porque él se metió a evangelizar lugares que no habían sido misionados antes. Por ejemplo, California, la zona de Sonora, California. Incluso hoy es bastante conocido y recordado por los habitantes de California, aunque ya no sea parte de México. Pero volviendo al siglo XVI, los 12 franciscanos que llegaron en 1524, entre los cuales está Fray Toribio de Benavente, fueron los primeros que llegaron a encontrarse con que tenían que evangelizar a millones de indígenas, y a eso se dedicaron durante 10 años de una manera pues hasta cierto punto infructuosa. No lograban los resultados esperados. De repente llega 1531, ocurre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, y ante la sorpresa y el asombro de los frailes hay una conversión masiva que ellos no aciertan a explicar. Los principales cronistas, Motolinía, quien ya mencionamos, y Fray Jerónimo de Mendieta, franciscano, se quedan estupefactos. Bueno, ¿qué les pasa a estos? Porque cargan, así es la palabra que usan, cargan en miles a las iglesias a pedir el bautismo. No sabemos a qué atribuirlo, no hay más que pues un milagro de Dios, y no sabemos, no tenemos ni idea. Hubo una época en la que incluso sospechan de esta conversión de los indígenas, y precisamente la relación entre la aparición guadalupana y esta conversión masiva y permanente de los pueblos indígenas, pues sería tema para un siguiente estudio. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Ahora vamos con otro tema que también es muy importante para nosotros y que es el Santo Rosario. Estamos en el mes de mayo, estamos ya en el día 21, y ahora pues tenemos forzosamente que en estos programas hablar de este tema. Y Lili nos va a hacer el favor de explicarnos un poco sobre esto. Lili, para empezar, ¿qué es el Santo Rosario? Bueno, el Santo Rosario es donde se proyecta la acción de Dios a nuestro favor. En él se exponen los misterios que se enfocan los acontecimientos de la vida de Cristo y de su Madre María. Está relacionado con la salvación trazado por el amor infinito a nuestro Padre. El rosario es una manera fácil y al alcance de todos de la forma piadosa de orar y rogarle a Dios, por el cual se venera a la Santísima Virgen repitiendo 150 veces la salutación angelical, imitando el Salterio de David, anteponiendo a cada una de cada decena un Padre Nuestro, acompañado también de ciertas meditaciones que abrazan la vida entera de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Rosario es una devoción en la Edad Media y sus fundamentos se encuentran en el Evangelio. Algo que es muy importante también es, la Iglesia nos ha sugerido fechas específicas para el rezo del Rosario. Sin embargo, pues nosotros sabemos que en cualquier momento lo podemos hacer.
¿Cómo comenzó a expandirse esta devoción al Santo Rosario? Claro, en el siglo XII y XIII los abigenses, más bien que eran naturales de Aví, una ciudad francesa, cuya herética doctrina condenaba el uso de los sacramentos. Bueno, pusieron en pie de guerra a más de 100,000 combatientes dispuestos a desaparecer en nombre de Cristo y terminar con su Santa Iglesia. En estos momentos, Dios condujo a Santo Domingo de Guzmán a practicar crudas penitencias. Sus penitencias eran torturando su cuerpo, también con un ayuno de sumo rigor, elevando al cielo continuas oraciones e invocando entre gemidos y lágrimas a Nuestra Señora Santísima Virgen. Ella, muy atenta y amorosa de la penitencia de Santo Domingo, descendió del cielo y le dijo, nada más escuchemos estas palabras: Hijo mío, he oído tus súplicas. He visto tus fatigas y dificultades. Si quieres que tus esfuerzos sean estériles como hasta ahora, si anhelas convertir a los herejes a practicar mi rosario, establece esta devoción mía por todas partes. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra Virgen bajando? Entonces Santo Domingo volvió de su retiro y comenzó a practicar la fe, el amor a Jesucristo. Y ahí es cuando los oyentes aceptaron el rosario, y no solo también los oyentes, sino también herejes se convirtieron y caminaron de 2 en 1 en cada procesión, en rosario en mano y cantando las alabanzas de María. ¿Por qué es que lo llamamos rosario? Bueno, la palabra rosario significa colección de rosas. La rosa siempre ha sido un regalo muy estimado para ofrecer especialmente a las mujeres. La Iglesia ha creído que nuestra Madre del Cielo le ofrecemos una verdadera colección de rosas espirituales en nuestro rezo. El rosario es una verdadera colección de rosas de alabanza que obsequiamos a la más bondadosa de nuestras madres, a la más bendecida de todas las mujeres y a la más gloriosa de todas nuestras reinas. Retomando un poco, Jesús, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, esta devoción en España? Bueno, a España no llega de inmediato la práctica del rosario. Santo Domingo y este conflicto que menciona Lili con los albigenses o cátaros, que también se les llama así, ocurre en Francia, en el contexto de tres frentes cristianos. Primero, las cruzadas en Oriente, la cruzada en España, o más bien la guerra de reconquista. Estaban los españoles en plena guerra contra los musulmanes, contra los árabes, y de repente se abre este otro frente en Francia, el de la herejía albigense, que llama la atención por su crecimiento y por su agresividad hacia el catolicismo, y poco a poco se van interesando los reyes en combatirla. Curiosamente, el rey de Francia, que en esa época era Felipe Augusto, no interviene. En cambio sí interviene el rey de Aragón. No era España, acordémonos, España todavía era un conjunto de varios reinos. Interviene el rey de Aragón, que se llamaba Pedro el Católico, y le llamaban Pedro el Católico por su gran devoción. Era yo pienso que un rey con grandes virtudes y cualidades. Tenía en aquellos momentos súbditos en Francia y quería protegerlos de la contaminación albigense. Sin embargo, hay un conflicto entre él y el jefe de los cruzados organizados por señores franceses, y el rey Pedro el Católico muere a manos de esos mismos cruzados. Ahí fue un choque entre católicos y católicos. Finalmente, la práctica del rosario, la prédica de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Santo Domingo, precisamente, o sea, padre espiritual de los que serían después defensores de los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antonio de Montesinos, etcétera, y la cruzada acaban por desaparecer a esta nueva secta albigense. Desaparece del mapa, desaparece de Europa, y se elimina este peligro justo cuando va a subir al trono de Francia el rey Luis IX, quien es hoy conocido como San Luis, rey de Francia. Este es el contexto político, a grosso modo, de aquella época. Sabemos muy bien que, pues, mientras más conozcamos sobre nuestra religión, mayor va a ser nuestra devoción. Y en algunas cuestiones que vamos a abundar sobre el rosario, vamos a utilizar algunas terminologías que yo creo que para muchos van a ser nuevas. Lili, ¿el camándula debe ser parte del rezo a María Santísima? Bueno, primero vamos a especificar qué es camándula. Bueno, el camándula es llamado comúnmente rosario, que se compone de 59 pepitas o cuencas repetidas. El rosario en tiempos remotos no servía para contar Aves Marías, sino para contar salmos, oraciones penitenciales y repetidas de nuestro Padre Nuestro. Santa Brígida introdujo el credo al Padre Nuestro y al Ave María, y para llevar la cuenta con el rezo, introdujo granitos de piedra labrado y los unió en forma de corona.
El Papa León IV ordenó a los soldados vencedores llevar consigo un rosario o un cordón de 50 nudos para poder rezar el Ave María por la victoria vencida. En el siglo XII el rosario se proporcionó para contar solo las Aves Marías, cuyo número fue de 50, pero en este mismo siglo se fijó el número a 150 en atención a los 150 salmos de la Sagrada Escritura, y estos salmos fueron de David. A esto se nombró Salterio Mariano, pero a partir del siglo XVI se le quitó ese nombre y se le llamó rosario, nada más. Esta devoción pues se ha expandido muchísimo y todos la conocemos y la hemos rezado, pero ¿cómo sabemos que la Santísima Virgen sí le agrada el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario? Bueno, como ya hemos visto, nuestra Santísima Virgen nos ha demostrado muchas veces cuánto le agradan estas rosas espirituales, como ya habíamos explicado que es el rosario, en cada rezo que le damos, y en ella nos los demuestra con muchos milagros y favores, porque nos van premiando por estos rezos. Ella ha manifestado en cada una de sus apariciones que si desea que se sigan rezando sus rosarios. Por ejemplo, la Virgen de Fátima se apareció a los niños cuando acababan de rezar el rosario. Y además les dijo que rezaran el rosario. Exacto. Todos los días. De hecho, le preguntaron que si uno de ellos, si Francisco se iba a ir al cielo, y ella dijo que sí, pero que tenía que rezar muchos rosarios. Esas son las palabras que nos ha transmitido la hermana Lucía. Lucía, que fue también vidente. Hemos escuchado también que en su pontificado, y ahora que está muy cercano esta celebración, el beato Juan Pablo II rezaba el rosario por Radio Vaticano. Claro, el beato Juan Pablo II lo rezaba todos los primeros sábados de cada mes, lo rezaba meditando en los misterios. El Papa agarraba fuerte las cuerdas de sus camándula entre sus dedos, como queriendo sacar esta devoción fuerza que necesita para cumplir bien sus inmensos y difíciles oficios pastorales. La gente siempre lo vio llevando su rosario en la mano, rezando en sus momentos libres. Con decir, Toño, que cuando el beato Juan Pablo II lo invitaron a la ONU, en los momentos libres de cada reunión de la ONU, estaba rezando el Santo Rosario. Y bueno, algo que me gustaría recordar, y que es un poco más atrás en la historia, es que cuando los cristianos, la Liga Santa, se va a enfrentar a la Armada Turca en 1571, en la gran batalla de Lepanto, el Papa San Pío V llama a toda la cristiandad a apoyar espiritualmente a la armada cristiana mediante el rezo del rosario. Y finalmente esto otorga la victoria a la armada cristiana en Lepanto. Muy bien, pues seguimos con este tema en un momento más. Regresamos después de una pausa comercial. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Queremos escucharte. Llama al 273-3301 y 02. Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos ya en el último bloque y vamos a mencionar algunas de las llamadas. Gracias a Cándida Rojas, Felipe Martínez, María de la Luz Fierro, Gilda Romero, Alba Toledo, muchas gracias, Lucero Bautista, Cristina Pérez Barbosa. Les agradecemos muchísimo y vamos ahora, bueno, les voy a dar algunos mensajes muy importantes. Hoy sábado tenemos el Magno Rosario, el evento al que han dado el título de México siempre fiel, por la paz y la fidelidad de México. Es hoy sábado a las 3 de la tarde en la Catedral de Puebla. Organiza el movimiento Testimonio y Esperanza. Por cierto, si quieren estar al tanto de este movimiento, les comunico que la página en internet es www.testimonioyesperanza.com y tienen un número de teléfono que es el 045-477-2230-477. Mañana, domingo 22 de mayo, por otro lado, mañana se llevará a cabo una misa a las 9:30 de la mañana, también en nuestra Catedral Angelopolitana, en honor a la Virgen de la Defensa. Esta imagen
se venera y guarda en el altar de los reyes de esta misma catedral. La historia nos cuenta que es una imagen traída de España por Juan Bautista de Jesús, quien la llevó a una ermita en una colina cerca de la ciudad de Tlaxcala. La colocó en un altar en donde acudían los que se sentían acosados y perseguidos, encontrando una pronta defensa en la imagen. Bueno, es más, narran las crónicas también que a la sombra de la ermita se refugiaban animalitos y pájaros que eran perseguidos por los depredadores, así como mujeres y hombres en iguales circunstancias. Pero esto no es todo. Esto es solamente algo muy breve que les estoy leyendo. Hay más sobre la historia de esta advocación de la Virgen de la Defensa. Y si asisten mañana, nosotros mismos en persona estaremos en la entrada de la catedral regalándoles los dípticos con la historia de Nuestra Señora de la Defensa. Recuerden, es en nuestra catedral a las 9:30 de la mañana. El Centro de Estudios Guadalupanos, además, por otro lado también, está en Facebook. No dejen de entrar a Facebook porque también tenemos ahí una cuenta. La cuenta es muy fácil de identificar porque es Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y ustedes podrán estar enterados de nuestras actividades. Así también tenemos algunas publicaciones que vamos a poner a la venta. No solamente son las que regalamos aquí en el programa, sino también algunas más que tenemos a la venta y que son muy, muy interesantes. Bueno, no sé si tenemos alguna conclusión muy breve, Lili. Bueno, hablando más bien de Juan Pablo II, para ya terminar, hablemos que escribió una carta acerca del Santo Rosario en octubre del 2002 y nos hablaba que Rosario más bien era un creyente que recibe abundancias, los cuales los llegaban al mismo manos de la Madre del Redentor. Pero esta oración ha sufrido una crisis y corre el riesgo de ser infravalorada y no presupuestada ni aconsejada de las nuevas generaciones y de no darle la debida importancia. Esto es una pedagogía que lleva a la santidad y que enseña y ejercita el arte de la oración. Es urgente que nuestra familia se convierta primeramente en una casa de oración, porque rezar el rosario en familia ayuda a mantener unida ahora que hay tantos factores que la desintegran. Pero como dice el beato Juan Pablo II, familia que reza unida permanece unida, y es cierto, ¿no? Jesús, algo más también para que podamos concluir. No, pues nada más repetirles a nuestros radioescuchas la invitación a rezar el rosario, a participar en este Magno Rosario de mañana. No, el Magno Rosario es hoy, ¿verdad? El Magno Rosario de hoy a de la tarde en la Catedral de Puebla. Que participen también en la misa de a Nuestra Señora de la Defensa mañana también. Bueno, pues recuerden que la Virgen de Guadalupe, también siendo la misma Virgen de Fátima, claro, ha de estar igualmente agradecida y gustosa de que sus hijos le recen el rosario. Y qué bueno que tocas este tema porque más adelante en otros programas vamos a tocar ese aspecto de las distintas advocaciones que tiene la Santísima Virgen María. Y vamos también a explicar incluso las que se han presentado, se han dado en algunos de nuestros países en América Latina. Bueno, es hora de despedirse. Agradecemos a nuestro amigo José de Jesús, a Lili, a Vero, que también ahora nos ha acompañado en la radio. Agradecemos también el espacio A5 Radio HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación y la página web del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Estamos nosotros en la 9 Poniente, número 1517. Recuerden bien, 9 Poniente 1517, Barrio de Santiago. Código postal 72410, teléfono 229-9400. Repito, 229-9400, extensiones 7836 y 7828. Nuestro correo electrónico es seg@opaep.mx y la página en internet es www.segupaep.org. Les pedimos a los ganadores pasen por sus premios, que son doña Guillermina Romero por la fotografía y don Felipe Martínez por el DVD. Los esperamos en la 9 Poniente 1517. Ahí estamos nosotros a partir de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4
a las 10 de la noche. Agradecemos la colaboración entonces, como siempre, en los controles a Lalo Álvarez, en el teléfono en esta ocasión, también a Lili, a Lilibel y a Vero. Nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.